ser una empresa centrada en la inteligencia artificial, pero conectada con el centro en el equipo humano. Hemos incrementado el equipo humano desde que la inteligencia artificial se está metiendo de lleno. Es decir, todo lo contrario a lo que pudiese parecer. Tuve que aprender a algo que me costaba muchísimo y que ya hoy día, por suerte, cada día menos, que es delegar. Delegar en personas que sean mejor que uno. Tener en digital un producto perfecto entraña un riesgo terrible, y es el riesgo de llegar tarde. Vivimos en la época donde todo es rápido, donde todo tiene que ser ensayo-error. Tenemos que saber mucho de psicología. Cualquier consultor, cualquier profesional que se dedica al marketing o a lo que sea, tiene que entender que tenemos personas delante y que tenemos que entender los dolores del cliente. Hay cosas que pueden parecer sencillas para ti, pero que para el cliente es un mundo, ¿no? 3 consejos que le darías a un emprendedor, a un dueño de una agencia que recién está arrancando y quiere llegar a donde vos has llegado. El foco. O sea, no intentar hacerlo todo, porque no vas a ser bueno en nada. Buenas. Hoy tengo el placer de conversar con alguien que no solo entiende de marketing digital, sino que está en las trincheras hace 15, 20 años desde que comenzó todo este mundillo digital. Con ustedes, Néstor Romero, fundador de Grupo Centria, una agencia que ha ayudado a escalar cientos de negocios digitales con sistemas de ventas más enfocado en lo que es SEO y referente para muchísimos emprendedores que quieren transformar su conocimiento en negocios. Además, ser mentor y profesor dando cátedra en diferentes tipos de universidades. Un placer, Néstor. Muchísimas gracias, Nicolás. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde estemos. Así que nada, todo un placer estar por aquí contigo, y más una persona también de este mundo del marketing, donde realmente no paramos de aprender cada día. Así que, de nuevo, muchas gracias. No hay por qué. Es así, no paramos de aprender cada día y sorprendernos. O sea, desde el 2018 hasta este 2025 ha cambiado una barbaridad, me imagino, desde que vos comenzaste. ¿Cuándo comenzaste vos, Néstor, tu carrera en el marketing? Sí, buenísima pregunta. Pues realmente antes de comienzos de siglo, ¿no? Porque parece que cuando hablamos ya de los años 90, parece que ya es demasiado en el pasado, ¿no? Bueno, pues finales de los 90 ya estaba haciendo algunos malabarismos con los buscadores en aquel tiempo. Osu, Terra, Lycos, Yahoo, que también era importante, y ya estaba ahí naciendo tímidamente Google y Yandex, ¿no? Que son de los grandes buscadores, y Baidu, que vino después en China, ¿no? Bueno, pues realmente para mí fue algo impresionante, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre, que era profesor de tecnología en la Universidad de Málaga y en España, bueno, pues él fue bastante ávido, ¿no? De todo el conocimiento de Internet, y me acuerdo quizá el año 92, 93, porque yo en aquel tiempo era joven y no recuerdo muy bien. Pues bueno, pues fue de las primeras líneas en la ciudad que se contrataron con conexión a Internet. ¿Te acuerdas de esas líneas que sonaban mucho, ¿no? Esas líneas que realmente que no me acuerdo ni qué tecnología eran, ¿no? Bueno, pues entonces el mundo de la programación de Internet, mi padre, cuando yo era muy pequeñito, me trajo una vez el primer regalo que me acuerdo que era tecnológico, era un Spectrum de 1 kilobyte. Que todavía lo tengo por allí guardado como una pieza de museo, ¿no? Un Spectrum de 1 kilobyte, después el 64 kilobytes, el 128, el Commodore, después vino el Inves, y fui saltando. Entonces la tecnología para mí siempre ha sido algo interesante. Pero cuando ya me metí en el mundo del marketing digital, ya básicamente principios de este siglo, en los pocos principios de los 2000, bueno, pues realmente desde aquel entonces todo ha cambiado tanto. O sea, yo me acuerdo en el año 2001, 2002, que me hubiesen dicho que actualmente con la inteligencia artificial podríamos crear una web espectacular, dinámica, con efectos en 3 dimensiones, podríamos crearlo en 1 minuto, yo habría llorado de emoción, ¿no? Porque realmente en aquel tiempo todo costaba muchísimo trabajo. Incluso el propio SEO, que fue la parte en la que más me especialicé, ¿no? La parte de buscadores, era un trabajo arduo, era picar piedra, era todo a base de código, y la verdad que hoy día no tiene nada que ver esto que tenemos, ¿no? Así que quizás viene bien haber vivido aquello, ¿no? Porque de alguna forma uno aprecia mucho más lo que tenemos, que hoy día tenemos una tecnología que es espectacular. Si sabes utilizarla con cabeza, te permite volar y llegar donde quieras, pero en aquel tiempo ese
esa comparación me permite ser muy agradecido con lo que tenemos hoy día. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo que usar la inteligencia artificial a nuestro favor y que no nos suplemente, sino complementarnos para llegar a lugares que nunca hemos pensado en llegar, a nivel o capacidad logística y tiempo y demanda, además. Hay un concepto que ahora se está trabajando mucho, que lo vi el fin de semana, que básicamente el sueño de cualquier compañía, y es el que estoy intentando en nuestro grupo desde hace unos meses contagiar, es ser una empresa centrada en la inteligencia artificial, pero conectada con el centro en el equipo humano. Es decir, la inteligencia artificial no viene para de alguna forma sustituir al equipo humano. Al contrario, el equipo humano se siente reforzado con herramientas que nunca había soñado. En nuestro caso, de hecho, hemos incrementado el equipo humano desde que la inteligencia artificial se está metiendo de lleno. Es decir, todo lo contrario a lo que pudiese parecer, ¿no? Es tal el potencial, es tal la calidad de producto que se puede crear con inteligencia artificial que necesitamos más cabezas usando la inteligencia artificial de manera coherente, ¿no? Así que creo que todavía tenemos ahí cierta incertidumbre, no sabemos lo que nos va a llegar, no sabemos lo que vamos a tener en pocos meses, pero lo que sí que es cierto es que no es dramático para el ser humano. Es al contrario, es un milagro que tengamos al acceso a esas herramientas que nos permitan volar. No, sí, la verdad que es un milagro. Y los únicos que van a ser reemplazados son los que no van a ser capaces de entenderla, apalancarse y disfrutarla más que nada. Exactamente, ahí está. Y ya metiéndonos más en tu trayectoria, Néstor, comentame, ¿cuál fue el punto de inflexión que te hizo pasar de freelancer a construir una agencia? Fue hace mucho tiempo, las circunstancias eran diferentes. Y básicamente ese salto a escalar, y además te voy a comentar 2 etapas en mi vida. La primera etapa fue necesaria, pero si volviese a nacer no la volvería a repetir, ¿vale? Ya sabiendo lo que supone, ¿no? La primera fue cuando pasé prácticamente de estar en un sótano, como los grandes negocios digitales, ¿no? Que parece que todos se originan en un sótano. Pues en mi caso fue un sótano debajo de mi casa, donde un compañero mío, un gran amigo, bueno, pues se vino a trabajar conmigo, después se vino otro amigo, y estuvimos ahí trabajando, gestando lo que iba a ser una empresa, ¿no? Y realmente, cuando empecé a dar formación, fue cuando empezaron a llover los clientes, ¿no? Entonces decía, yo solo es que no puedo, yo tengo que crear un equipo humano. Pero crear un equipo humano cuando realmente no me habían enseñado jamás ningún concepto vinculado con liderazgo, ningún concepto vinculado con gestión de recursos humanos o gestión del talento. O sea, yo realmente no sabía cómo crear una empresa. Entonces, fueron muchos años, fue más de una década, donde básicamente no paraba de apagar fuegos, crecía muchísimo. Fui creando una empresa, una, entre comillas, agencia, ¿no? Con cada día más compañeros, ¿no? Y básicamente me daba cuenta de que cada día hacía las cosas peor. Aprendía mucho, tenía grandísimas experiencias, pero era imposible mantener un nivel de calidad cuando no sabía delegar de la manera adecuada con las personas adecuadas en el momento adecuado. Entonces, eso ya vino cuando ya me vine a Panamá y ya vine con otros aires y ya llegaron clientes ya de otro nivel, porque Panamá es un país muy pequeño, pero es un país donde hay grandísimas compañías, con lo cual era mucho más fácil llegar a grandes compañías en un país como Panamá que en el sur de España, donde era más inaccesible llegar a ese tipo de clientes. Con lo cual, ahí ese tipo de clientes con más nivel, con más grado de exigencia, con más renombre internacional, me obligaron a pensar más en el equipo, ¿no? Entonces fue una transición dolorosa donde tuve que aprender a algo que me costaba muchísimo y que ya hoy día, por suerte, cada día menos, que es delegar. Delegar en personas que sean mejor que uno, ¿no? Yo cada día digo, yo necesito personas que me superen en todo, que sean más inteligentes que yo, más trabajadoras que yo, con una visión, con más intuición, con más creatividad, con más capacidad para
relacionarse con los demás, de trabajar en equipo. Necesito gente mejor que yo. Y desde que he pensado en ello, en los últimos años me ha ido muchísimo mejor. Así que es un error que creo que cometemos la gran mayoría de los emprendedores, y es que pensamos que somos superhéroes y es imposible tocar todos los instrumentos de una orquesta. Imposible. Quizá tengas mejores dotes para un instrumento, pero va a ser imposible que los toques todo bien, ¿no? Así que ya no creo en los hombres orquesta, ni siquiera en los hombres sinfonía, ¿no? Si tocan aún mejor, sino que creo en el talento, en saber ubicar cada persona para que brille en el mejor lugar, ¿no? Así que eso para mí ha sido un aprendizaje. Ojalá en esa primera década que tuve de ensayo-error me lo hubiese dicho alguien, nadie me lo dijo, y realmente fue algo que me ha hecho cambiar la visión que tengo de todo. Sí, sin duda, cuando empezamos a delegar es cuando el negocio empieza a crecer más, porque tenés menos tiempo en el trabajo, entregando el servicio, etcétera, más tiempo para pensar cómo seguir creciendo. Así es. Y hablando de eso, Néstor, ¿vos nunca tuviste un mentor, un profesor, un curso, algo para empezar tu agencia, o todo se iba dando a base de golpes, caídas y apagando fuegos? Pues me encanta esa pregunta porque me está revolviendo el subconsciente, ¿no? En el sentido de que ahora cuando lo miro con retrospectiva, lo veo como el famoso síndrome del impostor, ¿no? De que como fui en mi ciudad, en mi área, ¿no? Me crié a nivel profesional en la Costa del Sol, un lugar turístico en el sur de España que Hermoso. hoy ya está precioso, está de moda y la verdad que atrae incluso a muchos emprendedores digitales, muchísimos extranjeros, ¿no? Es un lugar bastante, digamos, con bastante mezcla, ¿no? Con cierto, muy parecido también a Panamá, ¿no? O sea, por eso encajé también bastante bien en Panamá, ¿no? Porque se parecía mucho a mi ciudad natal y a mi zona donde vivía. Pero realmente, como fui de los primeros, me tomaron como referente, ¿no? Y el hecho de poder acudir a cantidad de eventos y demás, dando lecciones de cómo tenía uno que emprender digitalmente, y cuando uno lo piensa en frío decía, pero si es que yo estaba tan crudo, Dios mío, ¿cómo podía tener? Claro, en aquel momento yo lo hacía, por supuesto, con buena voluntad, pensaba, claro, con buena intención, pensaba que yo podía aportar algo, pero claro, cuando me he dado cuenta de que en aquel momento no tenía muchos conceptos como los que te acabo de comentar claros, y estos conceptos son a nivel de equipo, a nivel de empresa, te podría contar otros muchos. Claro, otros muchos a nivel técnico, ¿no? Donde también he madurado bastante, ¿no? Porque al final con los negocios, yo por ejemplo, algo como comentaba si tenía algún mentor, pues la respuesta fue no. Yo me crié a nivel universitario en una universidad dura, clásica, con una formación donde, claro, hablar de management, hablar de este tipo de conceptos era prácticamente imposible, y yo era ingeniero, ¿no? Que en teoría tenía que haber hablado de eso quizás más que en ninguna otra carrera, ¿no? Bueno, pues realmente la formación era totalmente clásica, la formación que yo recibí prácticamente habría sido igual en los años 50 o en los años 80, ¿vale? Habría sido la misma. Bueno, pues realmente había cosas que nunca me habían dicho, ¿no? Y que ojalá tuviese un mentor que me lo dijera. Por ejemplo, el poder del foco. O sea, yo, como te decía, era un hombre orquesta, que lo tocaba todo, que intentaba hacer todo, me enamoraba pasionalmente de todo, pero al final te das cuenta de que te tienes que enfocar, tienes que ser bueno en algo, tienes que creértelo, tienes que luchar por ello, tienes que dedicarle el tiempo adecuado, no tienes que tener distractores ni ladrones de tu tiempo para ese tipo de enfoques, y eso es algo que tanto a nivel de enfoque empresarial como a nivel financiero también impacta bastante. O sea, a nivel financiero he ido comprendiendo qué es lo que hay que hacer. A medida que me iba enfocando, iba aprendiendo a decir que no. Es importante. Nadie me había dicho jamás el poder de decir que no, ser asertivo. Es decir, de cada 10 cosas que me llegan todos los días, porque todos los días, como estaba públicamente expuesto, me llegaban cantidad de propuestas de todo,
yo me lanzaba a la piscina con todo y al final me ahogaba en todas las piscinas, porque al final no era buen nadador en ninguna de ellas, ¿no? Entonces eso, enfocarte tanto a nivel operativo como a nivel estratégico, como a nivel financiero, enfocarte en aquello donde brilles, en aquello donde seas bueno. Y eso es una práctica que estoy aplicando y curiosamente, en este caso, Nico, curiosamente me está haciendo dedicarle más tiempo a lo importante, incluso a nivel personal. O sea, el hecho de tener orden, no tener ese caos, saber enfocarme en lo que siento que debo enfocarme, me permite no solamente una vida profesional más rica, sino una vida personal también más rica. Sí, obviamente. Cuando más crecemos, cuando más decimos o sacamos cosas de la vida, no hace falta agregar cosas, sino sacar. Es así. Exactamente. Así es. Así es, mucho sentido. Y bueno, más que nada ahora para destacar en lo que es un mercado en este 2025 es una vertical de mercado, un modelo de negocio tipo agencia que haga una sola cosa y la haga perfecta. Las agencias 360 o guerrilla marketing, como le quieran decir, cada vez son las menos y tienen las que están es porque tienen muchísima trayectoria. Porque si no, todas las guerrilla marketing, las marketing 360 no van a dejar de existir. Van a dejar de existir. Creo que esa va a ser la tendencia, como dices, Nico, y yo creo que por ahí van los tambores de guerra, ¿no? Y de hecho, algo que acabas de decir, ¿no? De ser perfecto en algo, eso ha sido también otra de las cosas que he aprendido. Y perdona que me ponga aquí como un viejo cascarrabias, ¿no? Ahí, como, no, pues ya con 50 años ya o me enfoco, ya no tengo otra opción, ¿no? Pero resulta que otra de las cosas que he tardado años en darme cuenta es la teoría optimalista. No sé si la has oído, es un concepto que usan muchas veces los psicólogos, ¿no? Y es que vivimos en un ambiente del perfeccionismo, ¿vale? El perfeccionismo sabemos que es duro de alcanzar, es muy costoso, y entonces las teorías optimalistas lo que tienden es a la famosa ley de Pareto, ¿no? La ley 80-20, que es enfócate en el 20% de las acciones que te originan el 80% del resultado. Y el otro 80% de las acciones ni pierdas el tiempo. Con lo cual nunca vas a ser perfecto, pero vas a estar siendo mucho más eficiente. O sea, vivimos en un momento de la eficiencia, ¿no? Donde hacer, por ejemplo, a nivel de SEO, ¿no? Que si quieres después hablamos un poco, ¿no? A nivel de SEO hacerlo perfecto es casi posible, pero ni siquiera las grandes compañías como Amazon, el mayor e-commerce a nivel mundial, tiene un SEO perfecto. Ellos se van enfocando en aquello que aporte más valor al usuario, a los buscadores, a los vendedores, a quien sea, ¿no? Pero realmente tener en digital un producto perfecto entraña un riesgo terrible y es el riesgo de llegar tarde. Vivimos en la época donde todo es rápido, donde todo tiene que ser ensayo-error. Equivócate rápido, porque te vas a equivocar. Entonces, no equivocarte, llegar a tal punto de no equivocarte, te exigiría tanto consumo de recursos, tanto tiempo como dinero, que al final no va a ser rentable. Entonces, es un concepto que a veces me cuesta a los clientes transmitirle, ¿no? Y es que ellos se obsesionan, o sea, te puedo contar un caso actual, reciente, de esta mañana, de un cliente que lleva 5 meses decidiendo qué tipo de elementos habría que seguir cambiando en una nueva web. Esos 5 meses son totalmente inmanejables. Es una pérdida de productividad terrible, porque en 5 meses nos habría dado tiempo, por ejemplo, haber lanzado una web como un mínimo producto viable, haberla mejorado con el tiempo, haberle metido un Clarity o un Hotjar para ver cómo funciona el usuario, cómo el usuario se mueve, crear mapas de calor, poder medir en Analytics cómo van las distintas secciones web, cuáles son las que realmente convierten más o menos, ir probando los distintos canales, cuáles son realmente los que nos traccionan y los que nos llevan a mejores conversiones, y habríamos adelantado meses que son oro en marketing digital. Hace este mismo fin de semana, o sea, al igual que te cuento el cliente de esta mañana, que lleva 5 meses dándole vueltas y vueltas y vueltas a una web y no arranca, ¿vale? Yo la habría lanzado el primer día.
Bueno, pues en este caso, este fin de semana he creado 3 webs de temas de inteligencia artificial. Las he creado yo de manera automática, la he lanzado el mismo sábado por la tarde y hoy día están funcionando. O sea, son webs que he creado en menos de una hora. Sé que no son perfectas, sé que tendré que enriquecerlas con contenido, sé que tendré que medir dentro de unos días a ver cómo va, pero estoy ahí metiéndole enlaces para despertar esas webs, para hacerlas madurar, para conseguir las primeras fuentes de tráfico que me permitan medirlas. O sea, y eso es tiempo, el tiempo es oro. No tengo tiempo para perder revisando si esta web, este detalle concretamente va a aportar más o menos, ¿no? Si hasta Amazon cambia las cosas todos los días están haciendo pruebas de concepto, test multivariantes, A/B testing. Si Amazon lo hace, que más datos que ellos no tiene nadie en e-commerce, ¿cómo no nos lo vamos a permitir nosotros? Pues claro que sí, si somos nadie, si somos una hormiga al lado de Amazon. Entonces que no haya miedo, lancémonos, probemos, igual en las redes sociales, probar contenidos, probar formatos, probar distintos conceptos para poder finalmente pues llegar a trabajar con algo así, ¿no? Con algo que sea potente. Sí, la famosa frase acción masiva e imperfecta para el resultado sonado, totalmente. Qué bueno. Entonces, hablando de clientes, ¿qué enseñanzas te dejaron esos primeros clientes que no te vas a olvidar nunca? ¿O que las seguís aplicando hasta el día de la fecha? Bueno, ¿qué enseñanzas? Bueno, pues la verdad que te voy a contar un poco que de cada cliente se aprende. O sea, del mejor cliente al peor cliente, entre comillas, el cliente tóxico, puedes aprender mucho, ¿no? Cliente tóxico, es decir, sin menospreciar a nadie, ¿eh? Cliente tóxico es por la relación en sí. O sea, igual puede ser un cliente tóxico para ti que tú para él, ¿eh? O sea, es como una relación personal, ¿no? O sea, en una relación de pareja tóxica, que por desgracia parece que eso es cada día más frecuente, que ¿quién es el culpable, él o ella? ¿No? Bueno, pues realmente los dos, claro, porque claro, es un problema de comunicación la mayor parte de las ocasiones, ¿no? O de objetivos en la vida y demás, ¿no? Entonces, en este caso con los clientes se ha aprendido mucho. Por ejemplo, te puedo comentar que a veces uno para... me acuerdo que estuve trabajando una vez con una gran agencia en Miami, cuando era jovencito, ¿no? Eran mis primeros años, ¿no? Y bueno, y resulta que justo el project manager era argentino, ¿vale? Entonces, era la primera vez que yo trabajaba con un equipo fuera de España, ¿no? Entonces, bueno, pues aprendí mucho, era un cliente especial en Estados Unidos, pero el project manager, que era muy simpático, era argentino. Y resulta que estábamos hablando una vez, estábamos chateando y claro, y resulta que el proyecto se había complicado. Era un e-commerce caótico, había muchísimos problemas técnicos. Yo estaba tirándome de los pelos con el equipo de SEO porque todo salía mal, ¿vale? Porque se nos caía continuamente el servidor. Era un problema grave, ¿no? Entonces me escribió un lunes por la mañana, claro, después de un fin de semana malo de caída de servidores y demás, con mucho estrés, me escribe por la mañana tempranito y me dice: oye, Néstor, quiero saber en qué estamos parados. Y yo no me imaginaba que parado significaba de pie. Yo pensaba que en qué estábamos, digamos, que por qué no estábamos haciendo nada. Es lo que yo había interpretado, ¿no? O sea, fue un problema de comunicación, ¿no? Entonces me enfadé con él y del léxico, exactamente, ¿vale? De cómo parado en Argentina es diferente a parado en España, ¿no? Bueno, pues a mí, para mí fue una lección, porque yo me enfadé con él, le dije, pero ¿cómo es posible si he estado todo el fin de semana sin dormir? Y me desahogué con él. Y el pobre hombre no tenía culpa ninguna, ¿no? Él quería saber que dónde estábamos ahora mismo, ¿no? O sea, pero no estancados. Entonces, este tipo de experiencias me ha ocurrido mucho, ¿no? Y básicamente, aprender que cada cliente tiene su corazón, son personas, tenemos que saber mucho de psicología. O sea, cualquier consultor, cualquier profesional que se dedica al marketing o a lo que sea, tiene que entender que tenemos personas delante y que tenemos que
que entender los dolores del cliente. Hay cosas que pueden parecer sencillas para ti, pero que para el cliente es un mundo, ¿no? Es un drama. Entonces hay que tener empatía con el cliente y demás, entenderlo. Y por supuesto, lo contrario también es ponerle límites, porque hay clientes que se comportan de una manera quizá un poco anárquica o un poco déspota, y hay que ponerle también algunos límites, ¿no? Porque tienen que entender que tenemos que ser prácticos y que es bueno para ellos y bueno para nosotros, ¿no? Aprender a despedir clientes no es fácil, ¿eh? Yo no había despedido a ningún cliente hasta justo 2 meses antes de la pandemia, ¿vale? O sea, fue finales del 2019. Por decisiones tuvimos que hacer algo que para mí era imposible de hacer, que era despedir a clientes, ¿no? Despedimos a casi la mitad de los clientes porque no eran rentables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico. Y justo a los 2 meses nos llegó la pandemia y de los pocos que habían quedado, bueno, pues pocos quedaron, ¿no? Entonces, imagínate ese paso, pero aprendí mucho de esa decisión, porque me permitió comprender que lo más importante en una empresa es tu equipo humano. Y más cuando estamos hablando de tecnologías como en nuestro caso, tecnologías emergentes que van cambiando mucho, y necesitas gente con aptitud y con actitud. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que estar siempre abiertos a aprender. Hablemos de gestión de redes sociales, de temas de SEO, de temas de automatización de procesos, hablando de desarrollo web. Tenemos que estar siempre a la última, con lo cual necesitamos gente con aptitud y con actitud. Entonces, a la gente tienes que cuidarla. Y cualquier proyecto, por no decir cliente, cualquier proyecto que al final no engrane con tu forma de trabajar y demás, es mejor decir que no, es mejor abandonar. Mira, perdona, te puedo presentar incluso a compañeros míos del sector y demás, pero de verdad que no nos entendemos. No podemos ser amigos de todo el mundo. Y Néstor, vi que hice una pequeña research de tu web personal, no de la agencia, y nombras que tu camino no fue fácil. ¿Puedes contarnos qué momento, si querés, si no lo pasamos de largo, fue un momento duro en el proceso y cómo lo superaste? Porque la vida del emprendedor es caótica, y más al principio, en todo momento, pero en principio es cuando más incertidumbre hay. Sí, no, claro, la vida realmente, como se suele decir, ¿no? Tu vida al final se va forjando con las cicatrices, ¿no? Las cicatrices de guerra, ¿no? Son las que te van haciendo fuerte, ¿no? Y en mi caso, pues no tuve una vida fácil, ¿no? A nivel familiar, pues por la separación de mis padres y demás, pues tuve años bastante duros en todos los niveles, ¿no? A nivel personal y a nivel económico, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, pues tuve que sobrevivir, ¿no? Esas cicatrices se fueron quedando ahí, fueron haciéndome más fuerte. Una cosa que fue para mí un cambio en la vida crucial, y perdona que ahí te voy a robar 2 minutos, ¿vale? Para contar un poco la historia, porque si no, no se va a entender. Fue un cambio curioso, ¿no? Fue un accidente que tuve. Estaba haciendo prácticas de verano en la universidad, imagínate, ¿no? Fue cuando tenía 21 años, ¿no? Que era justo un día de verano, un calor insoportable, toda la calle estaba vacía, yo salía a las 3 de la tarde de trabajar allí en Málaga, sí, estaba trabajando en el Jardín Botánico de la Concepción, un jardín botánico histórico que tiene 200 años y que tiene mucha importancia, ¿no? En lo que fue las plantas que llegaron, las especies vegetales que vinieron de América, que llegaron a Europa, ¿no? Bueno, pues era un lugar espectacular porque como ingeniero lo que estuve haciendo es reconstruir antiguos edificios, antiguos jardines que había en ese monumento natural, que es de los más visitados actualmente en España, ¿no? Bueno, pues volvía con mi moto por esa avenida que estaba solitaria, vacía, un calor insoportable, y yo iba pensando en mis exámenes de septiembre, ¿no? Iba diciendo, wow, que estoy aquí en verano, que no he acabado, que no he estudiado lo suficiente. O sea, mi preocupación era el no poder cumplir con mis exámenes. Y en ese momento se me cruza un carro, un coche, en mitad de la avenida, se había saltado el semáforo, se me cruza, claro, y dije, se acabó. O sea, hasta hace
un segundo el problema eran los exámenes dentro de un mes. Claro. Y ahora el problema es que de esta no salgo, ¿no? Total, que la moto acabó incrustada dentro del coche, salí volando por los aires, se partió el casco, perdí el conocimiento, me llevaron al hospital. Bueno, y algo curioso que me sucedió fue que viví un proceso que al cabo de los años le puse nombre, porque yo no sabía ni cómo se llamaba eso, ¿no? Que se llama Life Review Experience, ¿no? Es experiencia de revisión de vida. Que hay una universidad en Israel, la Universidad de Hadassah, que ha investigado mucho en las últimas décadas en ese proceso, ¿no? Y es que cuando vas a morir, cuando estás en un momento donde dices, se acabó todo, se origina una hiperactivación del hipocampo, ¿vale? A nivel cerebral hay una cantidad de emisión, pues, de ondas y de conexiones eléctricas que al final se reavivan todos esos recuerdos. Y me pasaron, como se ven en las películas, decenas de miles de imágenes cada segundo. O sea, fueron quizás 3, 4, 5 segundos volando y se me pasó toda la vida, ¿no? Bueno, pues cuando abrí los ojos y me acordé de ese fenómeno, fue curioso porque todas las escenas que yo recordaba eran escenas emocionales, buenas y malas. O sea, los momentos en los que había vivido algo con pasión, ¿no? Y curiosamente lo que le ha pasado a las decenas de miles de sujetos investigados en Hadassah, allí en Israel, es lo mismo. Primero, que reviven todo lo emocional, se olvidan de todo lo demás. O sea, lo que haya pasado por tu vida, que simplemente haya sido el día a día, no importa absolutamente nada. Lo que vas a recordar son los momentos emocionales y te cambia la vida. Y te cambia la vida porque dices, wow, es que realmente esos momentos son los que hay que llenar, ¿no? Hay que llenar de esos momentos difíciles cómo sales y consigues ser feliz y hacer felices a los demás, ¿no? Así que de hecho reviví escenas de mi infancia que había olvidado totalmente. O sea, eso fue un fenómeno tremendo, ¿no? Así que desde entonces, desde que tuve esa experiencia de revisión de vida, las cosas las veo de otra manera, ¿no? Para mí es esencial desde el primer día que salí a trabajar, es obligatorio trabajar en algo que te haga feliz, en algo que te aporte, en algo que te acuestes por la noche y digas, wow, he ayudado en algo, he hecho algo, me siento productivo en algo, ¿no? Entonces, por desgracia, mi tesis doctoral, hace unos años, iba sobre psicología y salud física orientado hacia la felicidad humana, ¿vale? Porque era un tema que quería trabajar, aunque no tenía nada que ver con mi carrera de marketing ni con todo lo demás, pero quise hacer una tesis doctoral ni con la ingeniería. Bueno, básicamente fue un tema muy humano, ¿no? El tema de la felicidad. Sí, con la ciencia, ¿vale? Porque también trabajé mucho con el tema de marcadores bioquímicos y demás, porque me encanta la química, pero no tan cercana a lo que hago en el día a día, en el mundo del marketing sobre todo, ¿no? Y bueno, ahí en este caso yo creo que hay mucho que hacer. O sea, me da pena porque, por ejemplo, en el mundo de las redes sociales, que fue una de las áreas en la que trabajé en mi tesis, ¿no? Trabajando con muchas revisiones sistemáticas de mucha investigación, de mucha evidencia científica vinculada con la sociología, ¿no? De cómo somos como clientes, cómo somos como personas, cómo somos como empleados, ¿no? Y realmente creo que estamos viviendo una pandemia de infelicidad, ¿no? Y personas, por ejemplo, como tú, ¿no? Que te conozco ya desde hace ya un tiempo y que te veo siempre inventando, siempre trabajando, siempre en las redes, mostrando lo que aprendes en el día a día, ¿no? Tus casos de éxito, tus casos de fracaso, ¿no? Que tú eres una persona tremendamente abierta y demás, ¿no? Bueno, pues esa pasión que tú tienes, por ejemplo, no es lo habitual, no es lo normal. Normalmente en las redes, y tú seguro que vives mucho más en las redes que yo, ¿no? Que yo al final intento pisarlas poco. Pero en las redes sociales sí que es verdad que hay mucho de apariencia, ¿no? Hay mucho de lo efímero, hay mucho de la cara, y uno tiene que ser fuerte para darse cuenta de que todas las personas que tenemos delante, tú, yo y los que nos rodean, pues tienen problemas y somos humanos y tenemos nuestros defectos y cometemos nuestros errores, ¿no? Y eso, sin embargo, se ve muy poco en las redes, ¿no? En las redes está impregnada una aura de éxito, ¿no? De que todos son buenos,
de que todos están felizmente sentados en un buen restaurante con su pareja o viajando o en la playa o con sus hijos, y realmente no, la vida es mucho más compleja y hasta personas que, entre comillas, son grandes personas de éxito, pues realmente tienen sus tragedias internas y sufren y demás, ¿no? Y eso es lo que no se ve tanto. He trabajado muchísimo con influencers, ¿no? Porque por muchos grandes proyectos que he trabajado en gobierno y he trabajado sobre todo pues con grandes marcas, he tenido que entrevistar a cientos y cientos y cientos de influencers, y incluso muchos alumnos que he tenido en distintas universidades, pues hoy día tienen ese éxito, y cuando los conoces un poquito más desde dentro, pues te das cuenta de que son personas humanas de carne y hueso y que a pesar del éxito aparente, pues también tienen sus retos cada día, ¿no? Sí, todos los humanos pasamos momentos malos y quiero hacer foco en lo que decís, que en las redes sociales, más que nada, es todo muy efímero, todos muestran el lado positivo y ahí viene la frase que nadie va a subir una foto cuando está descompuesto en el baño. Exactamente. Sí. Y también el tema de hacer lo que haces y que te guste, para mí es una bendición. Que tengamos una pasión por esto y que todos los días agradezco que encontré esto que me gusta, aunque cuando cursé la carrera de marketing sentía que no me gustaba, pero cuando entré en todo lo digital sentí que había algo que me encendía la llama adentro y estoy totalmente agradecido, supongo que vos también lo estás, porque encontrar la pasión en algo que te pueda mantener y no hace falta más nada. Trabajar en algo que te gusta para mí es algo que es un privilegio que muy poca gente tiene. Sí. El sector en el que estamos, Nico, es un sector que tiene, por supuesto, su cara con luz y con sombra, ¿no? Tiene una cara iluminada y una cara oscura, ¿no? Pero sí que es cierto que como es un sector en el que todo cambia tan rápido, y te lo decía al comienzo, te permite tener esa llama viva, ¿no? Esa llama de decir todos los días aprende algo nuevo. En otros sectores no es tan fácil. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo una de las asignaturas que menos me gustaron fue contabilidad, ¿no? Y sí, porque era muy fría, ¿no? Porque yo he sido siempre tan creativo que claro, que era algo tan estructurado, tan rígido, pues que no podía, ¿no? De que no podía aportar ahí nada de creatividad, cero, ¿no? Y me acuerdo, claro, que muchas veces pensaba diciendo, wow, tanta gente buena que he conocido en departamentos de finanzas, departamento de contabilidad, con su sonrisa y demás, y digo, qué suerte tienen ellos de hacer algo que para mí sería un martirio, tener que trabajar donde ellos están trabajando, y sin embargo, los veo felices, ¿no? O sea que realmente tenemos mucha suerte porque es un trigger, es un gatillazo que tenemos ahí para estar todos los días aprendiendo. Pero tiene también una parte oscura. Y la parte oscura es que, como sufras un poquito de ansiedad, de estrés y demás, te puede desbordar. Que es lo que particularmente a mí me está sucediendo con la parte de inteligencia artificial, donde cada día siento que sé menos, cada día siento que me queda más por aprender. O sea, es como el síndrome del hámster, ¿no? Que está en esta rueda estática, que no para, pero peor todavía. Es como si realmente la rueda cada vez se hiciera más grande, ¿no? Pero si es que no me muevo de donde estoy, pero es que además la rueda cada vez es más grande, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial, la verdad, jamás había sentido algo de manera tan agresiva, ¿no? El algo de sentir cada día, y tengo que hacer mucho trabajo de psicología, para decir, tranquilo, relájate y disfruta porque no puedes ir más rápido. Pero la inteligencia artificial va mucho más rápido de lo que yo soy capaz de digerir, de comprender, ¿no? Entonces, imagínate, y me dedico casi el 100% de mi tiempo de trabajo al día a eso. Imagínate el que no se dedique, ¿vale? Peor todavía que en mi caso, ¿no? Entonces sí que es verdad que tienes que tener siempre ese poder de la admiración, que yo creo que es lo más bonito que tenemos como seres humanos, ¿vale? Que quedarnos maravillados con algo en el día a día, y por otro, agradecer, y en el polo opuesto saber que no puedes estar en todo, que no puedes ser perfecto, que no puedes, digamos, controlarlo todo. A mí me encanta mucho el estoicismo, ¿no? No, dentro de la filosofía, pues yo me siento desde pequeñito. De hecho, estudié
en el colegio mayor allá en Córdoba, el colegio mayor Lucio Anneo Séneca, ¿vale? Porque Séneca nació en Córdoba y yo me acuerdo que, sí, pues Séneca, que se supone que ha sido uno de los personajes más inteligentes de la historia, fue el padre del estoicismo. Bueno, pues Séneca, yo me acuerdo que muchas veces iba a su plaza, ¿no? Donde él vivió, ¿no? A la zona donde él vivió y un sitio precioso en la judería de Córdoba. Pero justo en el colegio mayor, como era un colegio mayor que fue un antiguo seminario de sacerdotes, pues justo en la biblioteca tenían toda la bibliografía de Séneca. Y yo era adicto, me lo leí todo lo que tenía Séneca, ¿no? Entonces, pues Séneca decía algo así, ¿no? En muchas de sus frases decía, preocúpate solo de aquello en lo que tienes control. De lo que no tienes control, no te preocupes, es que no puedes hacer nada, ¿vale? Entonces, disfrútalo, ¿vale? Baila con los problemas. Dice, porque hay problemas que no puedes solucionar, pues déjalo, baila con ellos a su ritmo, ¿no? Entonces, la verdad que en el caso del marketing digital tenemos que tener cuidado, ¿eh? De que por un lado disfrutarlo, pero por otro lado que no se nos lleve, que no nos arrolle, porque va demasiado rápido. Mucho más que cualquier humano. Lo mismo que volvíamos al principio de enfocarte solo en una cosa y hacerla lo mejor posible y no tratar de abarcar todo. Exactamente. Hacerte, bueno, ahora seguramente estás con los agentes de inteligencia artificial que funcionan en tu servicio, pero querer aprender de los demás es imposible porque hay tanta cantidad. Sí. De hecho, estas semanas tengo bastante ilusión porque tengo a algún compañero en el equipo dedicándose un poco a mí, ¿no? Como de alguna forma, como una persona con un nivel de responsabilidad y de trabajo demasiado alto y como un agente de inteligencia artificial me puede hacer la vida un poquito más sencilla. Y la verdad que las pruebas que estoy haciendo estos días me están dejando con la boca abierta, ¿no? Diciendo, wow, voy a poder disfrutar más de la vida todavía, ¿no? Voy a poder disfrutar más de hacer las cosas con menos estrés, ¿no? Y con más tiempo, claro, con más tiempo para reflexionar, ¿no? Porque al final, como estés operando, no estás reflexionando, ¿no? Entonces, cuando una empresa va creciendo, tienes que tener tiempo para parar, respirar y decir, oye, quizá puedo hacer cosas de manera diferente. Si estás operando, no puedes, ¿no? Bueno, pues estos agentes, para que te hagas una idea, y son agentes que ya son realidad, ¿no? Que ya lo están usando muchos directivos y muchas personas en los equipos, ¿no? Donde básicamente me han conectado mi calendario, mejor dicho, mis calendarios, porque tengo varios, me lo han conectado con mis correos electrónicos, que también tengo varios correos, ¿vale? Por las distintas marcas, por las universidades, hay varios correos que convergen. Me han conectado con el CRM de la empresa, lo han conectado con la gente, lo han conectado con los formularios de las distintas webs, porque yo soy normalmente quien intenta hacer el onboarding de los leads que van llegando, y me han conectado con la base de datos de, por ejemplo, de cómo van las cuentas de la empresa, o sea, todas las facturas por pagar, cómo va a nivel financiero la empresa. Bueno, pues con Discord, que es una herramienta fantástica que nos permite conectar todo con todo, ¿vale? Es gratuita, además. Con Discord, por ejemplo, puedo interactuar de la versión móvil, puedo interactuar con voz y yo puedo ir en momentos donde, entre comillas, perdía el tiempo, ¿no? Que era cuando iba manejando, cuando iba conduciendo en el coche. Bueno, pues puedo ir preguntándolo e interactuándolo con él, ¿no? Todo lo que necesito, ¿no? Por ejemplo, en mi caso se llama Sentry, nuestro robot, ¿no? De Sentria, bueno, pues le hemos puesto un nombre así como cercano, ¿no? Friendly, ¿vale? Y le digo, oye, por favor, Sentry, dime, por favor, ¿cómo van las cuentas este mes? ¿Estamos facturando más o menos que el mes pasado? Sí, este mes hemos facturado más en el extranjero, pero menos en Panamá. Oye, mira, y con respecto al año pasado, ¿cómo estamos en este mes? ¿Vale? Y me dice, mira, este año estamos un poquito mejor que el mes pasado, un 13% mejor. Oye, para este viernes próximo tengo algún hueco de 12 a 1 que me acaban de llamar por teléfono para una reunión. Dice, sí, estoy viendo que en todos tus calendarios tienes el hueco. Por favor, agéndame una sesión con Nicolás Herrera. Oye,
perdona, pero es que Nicolás Herrera, es que he visto que hay 3 en tus listas de contacto. ¿Cuál de ellos sería? Y le digo, mira, ¿me puede decir qué teléfonos tiene o cuál es el correo electrónico de cada uno de ellos? Y me los dice los 3 y le digo, mira, creo que el segundo, envíale una invitación al segundo. Y todo eso lo estoy haciendo mientras voy conduciendo. Claro, eso me habría quitado muchos minutos de trabajo y finalmente de conciencia si no hubiese podido hacerlo en un momento, ¿no? De ese tipo, ¿no? Así que ese, por ejemplo, es un ejemplo básico de cómo puedes llegar a eso. Y ya si lo extrapolas a la empresa, te puedo contar un caso que te va a resultar sorprendente, ¿vale? Para mí fue, bueno, de hecho ya habré repetido 20 veces desde que me ocurrió la semana pasada, ¿eh? Porque es un caso que como decía el rey de España, ¿no? Me llena de orgullo y satisfacción, ¿no? El decirlo, ¿no? Siempre acababa con esa frase, ¿no? Bueno, pues era un banco muy importante en la región, un banco que estaba haciendo una labor de migración en todo su ecosistema de páginas, pues iban a cambiar el CMS, iban a cambiar la arquitectura de contenidos, iban a cambiar los países, porque están en muchos países, iban a cambiar toda la arquitectura de su comunicación digital, ¿no? Entonces, a nivel de SEO, había que hacer cantidad de cambios para evitar el colapso, se suele llamar el colapso de la migración, ¿no? Cuando migramos un sitio web de una arquitectura a otra, cambiando dominios, cambiando entornos, cambiando subdominios, cambiando carpetas, a Google hay que hacérselo fácil porque si no pierdes todo el tráfico en cuestión de segundos, ¿no? Se vuelve loco, claro, a Google hay que ayudarle. Entonces, era un site enorme, más de 3.800 URLs, entonces era un trabajo ingente. Bueno, pues resulta que el lanzamiento era pronto y el departamento de marketing llevaba ya 3 meses haciendo el trabajo. Pero de 3.800 URLs se había conseguido aproximadamente 500. O sea, les quedaba todavía muchísimo camino. Claro, y el departamento ya no podía más. Entonces, prácticamente, gabinete de crisis, hay que hacer algo. No podemos adentrarnos en esta migración sin haber hecho lo mínimo en SEO, ¿no? Así que básicamente lo que decimos, vamos a intentarlo. No sabemos qué puede salir. Vamos a meter un agente de inteligencia artificial que conecte el servidor actual con todas sus URLs con un acceso vía API al servidor de prueba, ¿vale? Que está en QA y que va a permitir scrapear los contenidos de las páginas antiguas, de las que existen ahora mismo, y de las nuevas. Pero hay que darle además un acceso privado porque no está al público. Además es un banco, las condiciones de seguridad, acceso a la banca en línea, todo súper cuidado, ¿no? O sea, con muchas condiciones de seguridad. Y ahora queremos que conecte cada URL antigua con la potencial nueva en cada uno de los países para hacer los redireccionamientos. Y además cree el metatítulo y la metadescripción de cada una de las webs porque ninguno está creado. Bueno, se creó ese robot en 1 hora y media. Y consiguió hacer en menos de 1 hora todo el trabajo que en 3 meses se había hecho muy parcialmente. Claro, después de esto, para mí y para los compañeros en el banco, fue algo que nos costó digerir, ¿no? Diciendo, wow, la que se nos avecina. Quien se meta en esto puede sobrevivir. Quien no se meta en esto muere seguro. O sea, esto va a ser una limpieza del mercado. O sea, aquellas empresas, cada una en su sector, que sea capaz de incorporar las nuevas tecnologías y ayudarse de lo que pueda ser automatizable, mecánico, podrá sobrevivir. Pero la que no, está condenada a morir. ¿Por qué? Porque no será competitiva. Así que para mí eso fue un shock. Lo que viví la semana pasada fue de los casos más, digamos, más dramáticos que he vivido. Una locura. No, una locura, la verdad. ¿Y este banco ya era cliente de Centria o...? Era cliente para otros temas, pero bueno, al final fue todo ahí ir apoyando, porque esa pregunta que has hecho es importante. Siempre el concepto de la milla extra. O sea, cuando tienes un cliente, tiene que sentir este cliente que eres una parte importante en su vida, ¿no? Entonces, en este caso,
ni siquiera a este banco le hacíamos el trabajo de SEO, pero saltó en una de las reuniones que teníamos en otras de las áreas de comunicación, saltó el problema y ya nos metimos de lleno a ayudarle de forma totalmente, entre comillas, altruista, ¿no? ¿Por qué? Porque era un problema que nos podía afectar también a nosotros indirectamente, ¿no? Entonces, claro, con este tipo de clientes que le vas a dar más de lo que esperan, pues imagínate, te lo agradecen de por vida, ¿no? Con los bancos, por ejemplo, con los bancos, hablando tanto a nivel de marketing como a nivel de inteligencia artificial, los bancos, por ejemplo, son complicados. O sea, eso es un sector, evidentemente, en cada país hay pocos bancos, ¿no? Porque evidentemente son instituciones que se van concentrando, hay una concentración del poder financiero, es normal, ¿no? Para hacerse más eficientes. Pero con los bancos, por ejemplo, ellos tienen 3 grandes retos en marketing, ¿no? Hablando de marketing o tecnología. El primero de ellos es la reputación. El concepto de reputación digital, que justo es el área donde más tiempo he trabajado, ¿no? El área donde más estoy metido, ¿no? Y es que un banco tiene que tener una reputación en Internet intachable, porque cualquier comentario negativo, cualquier especulación sobre cualquier asunto extraño, salta no solamente a sus clientes o a sus potenciales clientes, sino salta a un banco intermediario en Estados Unidos, o salta al Fondo Monetario Internacional, o salta al Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, salta a agentes o a la superintendencia de bancos. Es decir, los bancos tienen que velar por su reputación, porque tienen que transmitir credibilidad de punta a punta en toda la cadena de valor. Entonces no puede haber dudas. O sea que reputación es la clave, por encima de la parte comercial, de conseguir nuevos clientes, de retenerlos. Es mucho más económico retener que captar. Captar, y tú aquí eres un experto, Nicolás, captar clientes es dificilísimo. Yo creo que vender es lo más difícil que tiene el ser humano. O sea, vender, ¿vale? Y yo por eso te admiro, ¿no? Porque digo, ¿qué habilidad tienes para vender, ¿no? Vender es lo más difícil que puede hacer el ser humano, ¿no? Entonces, la parte comercial aquí para ellos no es tan importante, es sobre todo la reputación. Segundo, la seguridad. O sea, cualquier decisión que tengas que hacer, 100% tiene que tener en cuenta la seguridad. La seguridad está por encima de todo. O sea, a nivel de SEO, poco hemos hecho con todos los bancos con los que trabajamos, poco hemos podido hacer porque no nos permiten, ¿vale? Por limitaciones técnicas. La seguridad está por encima de todo y cualquier cosa que entrañe el más mínimo riesgo, descartado, ¿no? Y el tercero que tenemos en los bancos, y ahí he trabajado mucho con neuromarketing y demás, es la parte digamos, de la experiencia del cliente. Porque, curiosamente, a nivel neurológico, la peor relación que puede tener el ser humano con algo es con el dinero. O sea, la relación ser humano-dinero, o sea, curiosamente, aunque puede parecer que no, que es positiva, no. El dinero origina mucho estrés inconsciente, involuntario. Entonces, la relación de una institución bancaria con el concepto de dinero, imagínate qué dura es, ¿no? Aunque no lo sintamos así tan conscientemente, pero inconscientemente nos está marcando. Ir a una fila a un banco a esperar a presentar un cheque, sin saberlo, hasta el propio olor del dinero nos transmite un nivel de ansiedad altísimo, ¿no? Con lo cual la experiencia del cliente para un banco también es fundamental. Hicimos una, eso fue justo antes de la pandemia, hicimos un estudio con el laboratorio de neuromarketing que tenemos en Madrid. Hicimos un experimento bastante bonito. Fue un banco que tenía distintas sedes por América Latina, tenía distintos países en los que operaba, y estuvimos en cada país pues midiendo cuál era la experiencia del usuario, tanto con la banca en línea como con la experiencia directamente en ventanilla, ¿no? O la experiencia en la sucursal del banco. Y curiosamente, sabes que no todos los países son iguales, y no voy a decir ninguno, ¿vale? En concreto, ¿vale? Porque claro, porque hay gente bella ahí en todos lados y gente mala ahí en todos lados, ¿no? Pero hay países donde la gente es más agradable que en otras. Es cultural, ¿no? Hay países
Clima también. Claro, el clima, la cultura y demás. Entonces, hay países donde el nivel de cordialidad, entre comillas, bueno, pues concretamente, uno de los países con mayor cordialidad que he conocido nunca es, por ejemplo, Colombia, ¿no? Es un país donde vas a Medellín, vas a Cali, wow, y es que es impresionante el nivel de atención y de alguna forma el carácter que tiene el colombiano es espectacular, ¿no? Para la atención al cliente. Total, que estuvimos midiendo en muchos países, pero resulta que en Colombia, debido a la capacidad para atender y demás, el nivel, o sea, el número de sonrisas del empleado bancario hacia el cliente era del orden de 50 a 100 veces superior a otros países. Una locura. Altísimo. Bueno, pues eso hacía que, por ejemplo, que el nivel de frustración del cliente cuando llegaba a una sucursal fuese mucho menor. O sea, calmaba y la experiencia del usuario era mucho menor, aunque realmente el servicio era el mismo en cualquier país, ¿no? Pero en muchas empresas, gracias a esta experiencia, se está comunicando el tema de, oye, a tu cliente escúchale, sonríele. O sea, simplemente sonreír, como decía Shakespeare, ¿no? Es la bienvenida universal, ¿no? Consigues con una sonrisa lo que no puedes conseguir con una espada, ¿no? Decía Shakespeare, ¿no? O sea, con una sonrisa puedes conseguirlo todo, ¿no? Claro. Y entonces, ayudar a que tu cliente interno sonría y se sienta bien y sonría a tu cliente externo, eso es una estrategia de caballo ganador, ¿vale? Y donde lo estamos probando es impresionante. Por eso te digo que en el marketing hay tantas aristas. O sea, hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de SEO, hemos hablado de redes sociales, ahora hablamos de experiencia del cliente, ¿no? Física, imagínate, es más difícil todavía. Pero en el mundo del marketing nunca te vas a aburrir, porque hay tanto que tienes que aprender que disfrutas mucho con ello. Total. No, tienen 1000 ramas, la verdad. Sí. La pauta publicitaria hasta la pauta en la calle y los tipos de colores y demás. Set brand, ya no te alcanza la vida para estudiar todo, la verdad. Exactamente. Bueno, para ir cerrando, Néstor, no te quiero quitar más tiempo. ¿Cuál fue el momento más gratificante de tu carrera como profesor, formador, mentor, como lo quieras decir? Pues tengo tantos momentos gratificantes que me costaría enfocarme en alguno. Pero lo más bonito, cuando eres generoso, ¿no? Porque para ser profesor tienes que tener una generosidad ilimitada, ¿no? Porque estamos hablando de que, Nico, estás transmitiendo a tus alumnos que viven donde tú vives, estás transmitiéndoles valores diferenciales que básicamente se van a volver, digamos, competencia tuya directa, ¿no? Y en un país como Panamá, imagínate, ¿no? Que es uno de los países donde más trabajo, imagínate, pueblo pequeño, infierno grande. Panamá es un país de 4 millones de habitantes donde nos conocemos todos, ¿no? Y todos vivimos en la capital, imagínate, ¿no? Entonces, aquí el nivel de competencia es grande, ¿no? A mí me decían muchas veces cuando llegaba aquí a la universidad, me decían, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Es un refrán típico español, ¿no? No, para nada, no son cuervos ni te van a sacar los ojos, al contrario. Te van a ayudar tanto a aprender, primero, o sea, cuando tú escuchas a tus alumnos y las mismas preguntas que hacen tus alumnos sobre temas de casos de uso, ¿no? De problemas, dolores que tienen, ya aprende uno muchísimo. Pero si encima ves que esos alumnos triunfan, es lo más de lo más, ¿no? Y tengo casos de alumnos, por no poner nombres, alumnos que actualmente son youtubers o instagramers o tiktokers y están triunfando, les ha cambiado la vida. Tengo alguno de ellos que ha montado una multinacional inclusive, o sea que ya tienen sedes en muchos países, física, o lo difícil que es ese concepto, física. O sea, he tenido alumnos que crearon, por ejemplo, en el sector industrial, ¿no? Me acuerdo una chica, una alumna en el interior del país, ¿no? Aquí en Panamá, que bueno, que empezó a facturar el tema de
de todo el tema de harinas de mandioca para personas celíacas, ¿no? Y actualmente exporta a más de 80 países del mundo. O sea, y eran cuestiones embrionarias, ¿no? Eran personas que llegaban prácticamente sin mucho conocimiento, con ninguno, y con ganas de emprender y demás, y que los ves que están llegando muy lejos, ¿no? Entonces, ese tipo de personas que te la encuentres en algún evento, te la encuentres por la calle, y te digan, ay, profesor, muchas gracias, aquello que aprendí me ha servido a poder triunfar en mi área, a ser un referente. Eso te deja un sabor de boca que dices, esto no lo paga nada ni nadie, ¿no? Porque claro, porque cuando es un cliente, no nos la juega a la mente, ¿no? Cuando es un cliente de una empresa, claro, dices, no, esto ha sido un toma y daca, ¿no? Ha sido una cuestión puramente económica, ¿no? Transaccional. O sea, me han pagado por ser consultor, le he dado consejos y alguno ha sido bueno, ¿no? Pero cuando hablas de la generosidad, cuando eres profesor, claro, tú realmente lo que quieres es que tus alumnos aprendan, ¿no? Lo más rápido posible. Y cuanto más das, después más recibes. Y de hecho, bastantes alumnos que ya han confiado en ti, después te contratan sus servicios cuando llegan a un alto cargo en una compañía, a un cargo de decisión. ¿Por qué? Porque te han visto a ti actuando siendo leal, sincero, siendo cercano. Entonces, contactar con un cliente en frío, y de eso tú me puedes dar 1000 lecciones, ¿vale? Porque yo ahí estoy crudo, ¿no? Pero contactar con un cliente en frío es duro, porque tienes que conseguir ese contacto, ¿no? Ese nivel de confianza. Pero cuando has tenido una persona sentada delante tuya 3 meses, soportando hasta las 10 de la noche una clase contigo ahí, aprendiendo y mostrando que es, digamos, que sigue. Bueno, esa persona la tienes como aliado de por vida, ¿no? Y donde quiera que vaya, va a ser tu mejor embajador. Así que la educación te transmite muchísimo. Totalmente. Hay un estudio que dice que para que una persona compre o te piense primero cuando le dicen un servicio, tiene que haber consumido 7 horas de tu contenido. 7 horas. 7 ¡Wow! Ah, mira, no sabía esa cifra. Qué bueno. Seguro que en tu curso más de 7 horas. Claro, sí, son normalmente cursos, los más pequeñitos son de 40 horas, ¿no? Así que mira, pues no sabía ese detalle, ese dato tan interesante, ¿no? Así que, sí, por ejemplo, que crear infoproductos, ¿no? Que sean, digamos, que tengan su versión freemium, ¿no? Convencer, publicar contenido y demás, creo que puede ser una estrategia buenísima, ¿no? Para conseguir ese nivel. Totalmente. El contenido en largo en YouTube, más en las ventas B2B, es bastante nutrido, o sea, nutre al cliente potencial. Qué bueno. Buenísimo. Y bueno, para cerrar la última pregunta, Néstor, es 3 consejos que le darías a un emprendedor, a un dueño de agencia que recién está arrancando y quiere llegar a donde vos has llegado. Sí, lo primero sería enfocarte en lo que creas que puede ser el lugar en el que vas a brillar, ¿vale? Que eso lo decíamos anteriormente, durante la conversación. O sea, el foco. O sea, no intentar hacerlo todo porque no vas a ser bueno en nada. Lo segundo sería saber, y tiene mucho que ver con lo primero, saber decir que no a todo lo que se escape de tu enfoque. Son al final distracciones que no te van a dejar que llegues hasta donde tienes que llegar, ¿no? Y tercero, las 3 P, ¿no? Era pasión, paciencia y perseverancia, ¿vale? Tienes que tener las 3 P, ¿no? O sea, tienes que sentir que cuando vas a montar algo, cuando vas a crear algo, tienes que ser paciente, largoplacismo. Es decir, que para crear algo grande, Roma no se construyó en 3 días, ¿vale? Nada grande, nada bonito, nada que haya dejado huella, se creó en 3 días. Así que nunca tires la toalla. Siempre tienes que enfocarte y seguir hasta que lo consigas, ¿no? Por supuesto, pivotando si es necesario. Pero yo me quedaría con esas 3 lecciones. Bueno, y dejo las redes sociales donde te pueden seguir. Las dejo acá en la descripción. Instagram, Facebook, no sé YouTube. si tienes. Sí, Facebook también.
TikTok últimamente me estoy metiendo, aunque me dicen que soy muy viejo ya para TikTok, pero bueno, lo estoy intentando, ¿vale? Así que por Néstor Romero Ramos, si se pone ese nombre, salgo directamente en todas las redes, con el nombre y los apellidos. Porque Néstor Romero, es que hay tantos en Argentina que claro, hay muchos en Argentina y algunos de ellos famosos en Argentina y en Chile, bueno, que básicamente o le tuve que colocar el segundo apellido porque si no, no había forma de conseguir un huequecito. Perfecto. Pues, qué gracioso, sí. Están ultra usadas las palabras clave como Néstor Romero. wow, Dios mío, ahí estoy, un océano rojo lleno de sangre, mucha competencia. Pues nada, pues muchísimas gracias, Nico, por tu tiempo y nos vemos, ¿vale? Muchísimas gracias.